Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: en verdad os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padres o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más, casas y hermanos y hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en la vida futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado esta lectura del libro del Eclesiástico, que comenzaba diciendo: el que observa la ley multiplica las ofrendas, quien guarda los mandamientos, quien devuelve un favor, apartarse del mal, no te presentes con las manos vacías, el sacrificio del justo, un conjunto de normas, de acciones, que en la época de Jesús, en el pueblo judío, eran todas aquellas leyes para poder agradar a Dios. Leyes muy buenas, leyes preciosas algunas de ellas. Pero ¿qué pasó? Dos cosas, podríamos decir, hay otras más quizás tal vez. La primera, terminó siendo ese modo de relacionarse con Dios casi como un comercio. Y lo vimos al final del texto, que nos decía que el Señor sabe recompensar y te devolverá 7 veces más. Puede ser verdad que devuelva 1000 veces más, pero la fe no se funda en la recompensa que Dios me pueda dar por los actos que yo haga. Y eso le pasó al pueblo judío de aquel entonces, especialmente a los fariseos. Transformaron la fe en un comercio religioso con Dios. Yo hago esto, me levanto temprano, te hago esta ofrenda, te hago este sacrificio, voy al templo tantas veces al día con mis oraciones, te lo doy todo esto a ti, esperando siempre que tú me des 7 veces más. Eso es un comercio. La relación con Dios lleva todas esas acciones, probablemente sí, pero se funda en el amor. ¿Y qué fue lo que pasó al final? Que Jesús tanto le dijo a los fariseos. Fue tal el convencimiento de esa ley que lentamente la ley, la norma, fue desplazando a la persona de Dios en el corazón de los fariseos y judíos de aquel tiempo. Es decir, se quedaron ya solo con el cumplimiento, el hacer por el hacer. Es verdad que nuestras acciones reflejan nuestro ser y que también nuestras acciones van modelando nuestro ser. El problema es cuando estas acciones se alejan de Dios y del amor de Dios y toman su lugar. Eso le pasó a los fariseos de aquel tiempo. Y el Evangelio nos da una pista, por así decirlo, un antídoto para poder evitar esta realidad. ¿Cuál es? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, le dijo Pedro a Jesús. Probablemente se lo dijo con buena intención, no sabemos, quizás también un poco de vanagloria, no lo sabemos, conocemos a Pedro como era, pero ¿dónde está el antídoto? Y te hemos seguido. Ahí está. Que todo lo que hagamos en nuestra vida de fe, todas nuestras acciones, todo sea por un profundo seguimiento a Jesús. Seguirlo a Él. Nunca nos olvidemos que delante de nosotros y siguiéndonos nosotros a Él, va Jesús. De tal manera que nuestros sacrificios cotidianos o los sacrificios grandes de la vida, nuestras oraciones de la mañana, del mediodía, de la tarde, nuestro trabajo, nuestro ser en familia, nuestro quehacer con nuestros familiares y amigos, todo esté traspasado por ese seguimiento a Jesús.